Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a esta reflexión para este jueves 6 de febrero, en donde me vas a centrar en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Recordemos el contexto. Jesús hasta el momento ha experimentado fuertes rechazos por parte de su familia, que lo buscaban en la casa porque pensaban que estaba fuera de sí, de las autoridades religiosas, especialmente de los escribas fariseos, que consideraban que se le había metido a Jesús un demonio y que todo lo que enseñaban iba en detrimento de la fe y de la voluntad de Dios y por ende era una amenaza. Ha experimentado también el rechazo de sus vecinos en la perícopa anterior, en donde se cuestionaban, pero si este lo conocemos, ¿por qué razón va a hablar lo que habla? Eso no tiene ningún sentido, no le demos ningún valor. Y entonces Jesús ya ha experimentado todo eso, pero hay una cosa interesante. Jesús no desfallece. ¿Qué es lo que lo lleva a no desfallecer? Yo creo que dos cosas principalmente. Uno, la experiencia profunda de Dios, la manifestación de ese Dios que es bondad, que es amor y que quiere dignificar profundamente al ser humano, que hace que le entregue la totalidad de la vida. Y en segundo lugar, la comprensión de la importancia que tiene la comunicación de ese mensaje para tantas personas que están viviendo en la marginalidad, en la exclusión o incluso en el error, que hace que estén desaprovechando el don de la vida y que estén cayendo en comprensiones que terminan atentando contra ellos mismos o contra otros. Y por eso Jesús sabe que no debe callar. Y por eso Jesús comprende que no debe desfallecer. Por eso, ante las dificultades de la vida, su respuesta no es de resignación, su respuesta no es de sencillamente dejarse vencer. Todo lo contrario, él hace una apuesta por la vida. Él hace una apuesta coherente con el rostro de Dios y con la voluntad de ese Padre que le llama desde dentro y que le exige desde dentro entregarse completamente a la misión. Por ello decide ampliar la familia. No se queda en la tristeza de los que lo rechazan. No se queda en la tristeza de la familia que no le comprende. No se queda mendigando cariño, no se queda exigiendo cariño de aquellos que lo han rechazado. Decide seguir adelante y decide ampliar su familia. Decide construir nuevas relaciones interpersonales. Él sabe que las relaciones no se obligan. Él sabe que las relaciones no se mendigan. Él sabe que debe alejarse de aquellos escenarios destructivos para sí mismo y que le imposibilitan continuar con la construcción de sí mismo y con el compartir lo que es el verdadero rostro y voluntad de Dios. Y por eso decide salir a construir nuevas relaciones, no como un sustituto de las anteriores, no para generar unas proyecciones y unas compensaciones, no para generar dependencias, sino sencillamente porque la experiencia de Dios se vive en comunidad. Allí donde las personas están dispuestas a vibrar en la misma sintonía, allí donde las personas están dispuestas a compartir la vida, allí donde las personas están dispuestas a responder a ese llamado de Dios que quiere dignificar al ser humano. Y eso no quiere decir que se excluya a otros, sino que realmente para poder lograr vivir el mensaje y trascender el mensaje y desarrollar la misión, se requiere compartir lo profundo de la experiencia con aquellos, repito, que están en sintonía, que viven la palabra de Dios y que quieren hacer palpable la palabra de Dios para llevársela a otros,
que requieren ser dignificados, abrazados, acogidos, perdonados y que requieren recobrar las fuerzas. El 12 es un símbolo de plenitud, es símbolo de la plenitud de la acción de Dios en lo humano y es por ende la consolidación de esas nuevas familias, de esas nuevas relaciones, pero especialmente de ese nuevo pueblo de Dios. El anterior se quedó anclado en mediaciones que no le permitieron vivir lo esencial. Se quedó anclado en algo que no conducía a la vida sino a la muerte. El nuevo pueblo de Dios tiene que descubrir lo importante y tiene que entregar la vida a lo importante, a ese rostro de Dios que es bondad, a esa condición de filiación que nos lleva a experimentarnos completamente amados y habitados por Dios y que nos lleva a comprender que esa condición de filiación es para vivirla y compartirla en la fraternidad. Entonces, se genera un nuevo pueblo de Dios que permite que lo divino siga aconteciendo en la historia, en lo humano y por medio de lo humano, que quiere testimoniar su experiencia, que quiere compartir su experiencia, que quiere entregar la vida enriqueciéndose con los dones mutuos para dignificar a todo el que lo necesita. La salvación entonces solo se da en comunidad, porque la bondad y el ser espiritual solo se pueden vivir en la relación con otros. Los enviados llevan las manos vacías de bienes. Eso quiere decir que no son jornaleros ni trabajadores. Ojo con esto. La palabra y la experiencia de Dios verdadera no se transmite a cambio de dinero. No es un intercambio. La experiencia de Dios es tan hermosa, es tan grande que no puede ser callada, requiere ser vivida, requiere ser compartida, requiere ser testimoniada, requiere hacerse vida. Por eso ellos van sin nada mostrando esa gratuidad. Pero por otro lado, no se trata simplemente de hacer una exaltación de la pobreza, no, al contrario, se trata de confiar en la solidaridad, pues así como ellos llevan a las personas el mensaje, la enseñanza y sus dones, así como llevan la fuerza para dignificar la vida y para devolver a la vida a aquellas personas que ya han perdido la esperanza, ellos también saben que necesitan de los demás. Y por el amor y la generosidad van a encontrar una respuesta a su entrega generosa al mismo tiempo, con una acogida gratuita y generosa, no obligada, sino suscitada en la libertad y en el amor. Cuando nosotros compartimos los dones que Dios nos ha dado, a nadie le debe hacer falta lo necesario, ni para vivir, ni para desarrollar la vida. Llevan al camino el bastón. Eso es lo que les va a permitir transitar por caminos tranquilos, pero también por caminos adversos y por dificultades y obstáculos. Van con la autoridad que les da la fuerza de haber tenido la experiencia del Dios de Jesús, de haber compartido con Él, pero principalmente de haber interiorizado su mensaje y de haberlo hecho tan propio que justamente reclama ahora salir y ser compartido. Es la misma autoridad que tuvo Jesús, esa que lo hizo comprender la bondad de Dios, descubrir su condición filial y la necesidad de compartirla en fraternidad. Esa misma autoridad llevan ahora esos discípulos, que es toda la humanidad que quiere vivir desde la experiencia de Dios y que quieren llevarla para comunicar la vida, para eliminar a todo aquello que destruye la dignidad, que destruye la libertad y que destruye el desarrollo de las personas. Tienen que expulsar esos demonios que quieren destruir
al ser humano y tienen que devolverle a los seres humanos la fuerza y el amor por la vida, el ánimo para seguir adelante y para seguir construyendo la existencia desde la autenticidad y de la identidad que tienen, sabiendo que no son juzgados ni rechazados, sino acogidos, abrazados y llamados a la planificación y a la trascendencia. Esta es la misión que tenemos como proyecto todos aquellos que vivimos y hemos experimentado a ese Dios, a ese amor de Dios y a esa voluntad de Dios para el ser humano. Que todos compartamos esa experiencia y la hagamos realidad en medio de nuestra existencia. No se les olvide, por favor, visitarnos en teopraxis.com para apoyarnos, así como también no se les olvide, por favor, suscribirse al canal, darle like a los videos y al mismo tiempo no se les olvide, por favor, dejar sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas. Dios les sigue bendiciendo. Muchas gracias.